Bien, amados hermanos y hermanas, vamos a pasar a la reflexión bíblica del día de hoy. Hoy queremos compartir con ustedes el tema de las indulgencias modernas. Como ustedes saben, amados hermanos y hermanas, en el siglo XVI, la Iglesia Católica enseñaba que el perdón no solo dependía de la fe en Cristo, sino también de los méritos acumulados, ellos decían, por los santos y mártires. Y ese tesoro, digámoslo así, podía aplicarse a otros por medio de lo que ellos llamaban las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Era una especie de reducción del castigo temporal por los pecados ya perdonados. Así que en 1515 el Papa León X autorizó la venta de estas indulgencias en Alemania. La mitad del dinero fue para pagar las deudas del arzobispo Alberto de Maguncia, cuenta la historia, y la otra mitad para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Aquello se convirtió prácticamente en un negocio espiritual con apariencia de piedad. Ahí fue, frente a ese abuso, que apareció el monje alemán conocido por todos, Martín Lutero, y clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Eso fue el 31 de octubre de 1517. Lo interesante, hermanos y hermanas, es que no buscaba una revolución política, sino una reforma espiritual, que la iglesia volviera al evangelio puro. El mensaje era claro: el perdón de Dios no se compra y el perdón de Dios se recibe solo por fe en Cristo. Y fue así que de esa convicción surgieron los grandes principios de la reforma que todos conocemos: sola escritura, sola fide, sola gracia, solus Christus y soli Deo gloria. Nuestro propósito hoy es reflexionar que ningún ser humano, escúchese bien, ninguna doctrina o tradición puede colocarse por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Mientras nos acercamos ya estamos próximos a celebrar ese 58º ya aniversario de la Reforma Protestante. Si abrimos la Sagrada Escritura, amados hermanos, vamos a ver que ahí nos dice que solo Cristo tiene poder para perdonar pecados. Sí, lo dice ahí en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, nos dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que ningún ser humano puede añadir o completar la obra de Cristo. Cualquier intento de cooperar para merecer perdón es negar la suficiencia del sacrificio de la cruz. Amados hermanos y hermanas, esto es muy importante. Solo la palabra de Dios tiene suprema autoridad. Como dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por eso leía a nuestro hermano Erling al inicio, en el devocional del inicio de este programa, allá en Gálatas 1, del 6 al 9, cómo el apóstol Pablo advierte contra otro evangelio. Y dice él: incluso si viniera de un ángel. Así que, amados hermanos, ni el Papa, ni un concilio, ni un pastor de esos modernos que han surgido puede contradecir lo que ya está escrito. Si lo hace, debe ser rechazado, porque ningún ser humano tiene más autoridad que Dios. El Espíritu Santo inspiró a los autores bíblicos, de modo que lo que la Biblia dice, lo dice Dios mismo. Sí, como escribió Juan Calvino, allá en su institución de la religión cristiana. Juan Calvino, otro reformador. Cuando los creyentes lean la Biblia, decía él, es como si oyeran al propio Dios dirigirse a ellos. Pero me gusta más como lo dice ahora el pastor John Piper, pastor bautista. Si quiere escuchar audiblemente la voz de Dios,
lee la Biblia en voz alta. Jesucristo mismo afirmó la autoridad inquebrantable de las Escrituras. Mateo 5:18, ¿qué dice? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es responsable de cada palabra contenida en las Escrituras. Por eso cuando abrimos la Biblia, no estamos leyendo meramente historia o teología, no. Estamos escuchando la voz viva del Dios eterno. Hablemos ahora de las indulgencias modernas, que es el tema que estamos tocando. Muchos evangélicos rechazan esas indulgencias católicas que recordábamos en la introducción, en la parte de la historia, pero tristemente hemos creado nuestras propias versiones modernas de las indulgencias. ¿Cuándo, hermano Eugenio? ¿Cuándo hacemos eso? Cuando reemplazamos la palabra por la voz del pastor. Algunos creyentes escuchan más a su predicador favorito que a la Biblia. Siguen lo que él dice, aunque no esté en las Escrituras. Es una forma moderna de transferir la responsabilidad espiritual. En lugar de escudriñar la palabra, que es lo que nosotros debemos hacer como creyentes, dejan que otro piense por ellos. Prefieren escuchar las cosas que los hacen sentir bien, con tal de no tener que pagar el precio espiritual de escudriñar la Biblia. Número 2. Cuando se busca comprar el favor de Dios con ofrendas o servicios. Nosotros no podemos hacer así. Hay quienes creen que porque dan más, Dios los va a bendecir más. Pero el Evangelio enseña que Dios no se compra ni con dinero, ni con obras, ni con sacrificios humanos. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y a todos los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. La gracia, amados hermanos y hermanas, la sublime gracia, como escuchábamos en el canto, no se vende ni se negocia. Se recibe gratuitamente por medio de la fe. Y número 3, cuando se busca la aprobación humana en lugar de obediencia divina. Algunos líderes, diríamos cuasi papas, imponen sus opiniones como si fuera doctrina, pero toda autoridad pastoral es, escúchense bien, delegada, subordinada a la Escritura. Como dice Primera de Pedro 5, del 2 al 3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por gracia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así que la gracia no se vende, Dios no se compra, su favor se recibe por fe, no por transacciones religiosas. Amados hermanos y hermanas, todos recordamos a Lutero ante el emperador Carlos V allá en la dieta de Worms en 1521, declarando: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude, amén. Ese es el espíritu de la reforma, una conciencia gobernada por la Escritura, no por tradiciones humanas. Cada creyente tiene el privilegio y la responsabilidad de leer, entender y obedecer la palabra de Dios. Como dice el Salmo 119, versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La reforma continúa cada vez que un cristiano decide creerle más a Dios que a los hombres. Rechacemos todo evangelio que prometa bendiciones sin arrepentimiento, toda enseñanza que minimiza el pecado o la cruz. Eso es una indulgencia moderna. Adoremos solo a Cristo, nuestro único mediador, como dice Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La reforma no terminó en el siglo XVI. Sigue viva cada vez que la iglesia vuelve a la palabra,
Cada vez que un creyente renuncia a esas indulgencias modernas y se aferra solo a Cristo. Ecclesia reformata, sempre reformata, secundum verbum Dei. La iglesia reformada, siempre reformada según la palabra de Dios. Que Dios nos conceda una fe bíblica humilde y obediente, que podamos decir con Lutero, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén.